mayoría de las personas, créemelo, no saben escuchar. Suelen tener la cabeza ocupada y piensan en otras cosas mientras alguien les está hablando. La consecuencia es que no escuchan a la otra persona con claridad y malinterpretan o no recuerdan el contenido de la conversación. Esto genera confusión, discusiones e ineficiencias. Escuchar es una disciplina que se aprende con la práctica. Hay varios pasos que pueden seguir para desarrollar el hábito de la escucha excelente. En primer lugar, decide desarrollar este hábito de ser un excelente oyente. Segundo, empieza hoy mismo a escuchar atentamente a la gente cuando ésta hable. Tercero, no permita ninguna excepción hasta que te halaguen por lo bien que sabes escucharlo. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Ahora, dicho esto, permíteme mostrarte 4 claves para escuchar efectivamente. Como te he dicho, hay 4 claves para escuchar de una manera correcta. En realidad, puedes leer cualquier libro o artículo sobre este tema y escuchar incluso programas de audio y asistir a cursos formativos, pero al final todo se resume en 4 comportamientos básicos que debes seguir para ser el perfecto oyente. Estos 4 comportamientos son: primero, escucha atentamente. Haz una pausa antes de responder, pide aclaraciones y repite lo que has escuchado con tus propias palabras. ¿Qué significa escucha atentamente? Esto quiere decir concentrarte intencionadamente en la boca y en los ojos de la persona que está hablando. Imagínate que tus ojos son 2 grandes focos que deben iluminar la cara de la otra persona. Hay quien cree que la atención absorta es la mejor manera de adular. Cuando escuchas a alguien intensamente, su autoestima sube, se siente más importante y mucho más valioso, se siente feliz y como consecuencia de ello, muestra más afinidad hacia la persona que le hace sentir así. Para escuchar atentamente, tendrás que eliminar todas las distracciones posibles. Si estás en tu despacho, desconecta el móvil, pon el ordenador en modo de reposo, deja a un lado los papeles, di a tu secretaria que no pase llamadas y aparta cualquier otra distracción. De ser posible, levántate de tu silla y siéntate donde puedas ver a la otra persona directamente a la cara, sin interrupciones y sin nada que te distraiga. Si estás en casa y alguien de tu familia quiere hablar contigo, apaga la televisión, deja el móvil y aparta cualquier otra cosa que pueda distraer tu atención mientras la otra persona te habla. Mira a tu interlocutor a la cara. Inclínate hacia adelante e imagina que hablar con ella es la cosa más importante que puedes hacer. Al final, se convertirá en un hábito. La segunda cosa que debes de comprender para convertirte en un extraordinario oyente es la siguiente. Haz una pausa antes de responder. En lugar de apresurarte a hablar cuando la otra persona se toma un respiro, piensa entre 3 y 5 segundos o incluso más antes de hablar. Deja que haya silencios en la conversación.
Este hábito de parar antes de hablar tiene 3 ventajas. La primera, evitas interrumpir a la otra persona si solo se ha detenido para organizar sus ideas. Segundo, demuestras claramente a la otra persona que lo que está diciendo es importante para ti y que estás pensando la respuesta. Si te precipitas con comentarios y observaciones, le demuestras que en realidad no estás escuchando, sino que estás esperando una oportunidad para hablar. Tercero, y mucho más importante, cuando haces una pausa después de que la otra persona haya terminado de hablar, la estás escuchando más profundamente. Las palabras, igual que el agua, empapa la tierra, penetran más profundamente en tu mente y entiendes con más claridad lo que quieren decir. El tercer punto para convertirte en un extraordinario oyente es la siguiente. Pide aclaraciones. Nunca des por sentado que entiendes totalmente lo que la otra persona quiere decir, especialmente si hay alguna posibilidad de malinterpretar lo que dice. En lugar de eso, haz una pausa y después pregúntale qué quiere decir. Esta es mi pregunta favorita para asegurarme de que he entendido exactamente lo que la otra persona está diciendo y qué mensaje está intentando transmitirme. ¿Qué quieres decir? Una regla importante es la siguiente. La persona que hace preguntas tiene el control. Nunca lo olvides. Cuando haces preguntas durante una conversación, estás tomando el control de la misma. Quien hace las preguntas es quien controla a la persona que las responde. Cuando preguntas ¿qué quieres decir? O ¿qué quieres decir exactamente?, tienes la oportunidad de escuchar aún más. Entiendes mejor lo que te dicen. Mantienes el control de la conversación de una forma muy amable y profesional. La regla de la conversación es la siguiente. Escuchando, incrementas la confianza. Cuanto mejores sean las preguntas y más atentamente escuches las respuestas, más confiará la otra persona en ti, más creerá en ti y más abierta estará a tus recomendaciones. La mejor manera de desarrollar relaciones de alta calidad con los demás es formándole buenas preguntas y escuchando atentamente sus respuestas. Haz una pausa antes de responder. Pregunta si tienes dudas. Procura entender a la otra persona e imaginarte cómo piensa y sientes antes de empezar a hablar. Ahora bien, la cuarta de todas estas reglas para convertirte en un excelente escucha es lo siguiente. Repite lo que has escuchado con tus propias palabras. Desarrolla el hábito de parafrasear lo que la otra persona ha dicho antes de responder. Dilo con tus propias palabras. Di algo así como, permíteme que me asegure de que entendí lo que has dicho. Hay 2 formas de escuchar que son muy útiles para desarrollar relaciones de alta calidad. La primera se denomina escuchar para ayudar. Esta se refiere a esas situaciones en las que escuchas únicamente como si fueras una caja de resonancia sin esforzarte por comentar o dar consejo. Animas a la otra persona a hablar y a hacer preguntas que le ayuden a ampliar sus pensamientos. Por ejemplo, ¿por qué dices esto? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Qué quieres decir?
y así sucesivamente. Hay veces que la gente solo quiere hablar de sus problemas con alguien que la escuche, que asienta y que le acepte. Muchos psicoterapeutas desarrollan sus sesiones enteras sentados mientras sus pacientes hablan sin parar durante 50 minutos. La segunda forma de escuchar se denomina la escucha reflexiva. En este tipo de escucha estás continuamente parafraseando o repitiendo los pensamientos de la otra persona, pero de una forma nueva o diferente. Por ejemplo, si se está quejando de una discusión que ha tenido con su jefe, podrías reflejarlo diciendo cosas como esta: parece que cuando tu jefe discute contigo te afecta mucho la autoestima. ¿Esto es cierto? En ambos casos, tu habilidad para escuchar hará que la gente te aprecie y te respete mucho más. Y como consecuencia, estará más abierta a tu participación, a tus consejos y a tu influencia. Recuerda esto: los buenos oyentes son bienvenidos donde quiera que van.